ti y esperaré. Es la palabra en el Salmo 5:3. Conforme uno va creciendo en el Evangelio, conforme uno va realizando el Evangelio en su vida también, y vamos avanzando en la evangelización, uno va madurando espiritualmente. Y uno se va dando cuenta de que el día del Señor, el día del culto, está preparado para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tengamos esa fuerza espiritual para sujetarnos al valor del Evangelio, que es único, que es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese valor único que nos ha dado Dios con el Evangelio, nosotros en nuestra vida, vivir también dándole valor al Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente, incluido yo, y muchos de nosotros, en la semana hemos cometido errores probablemente. En la semana hemos pasado momentos difíciles, de repente momentos de incredulidad. Pero el Señor no nos quiere recordar eso esta semana. Ni tampoco el Señor nos quiere desde el púlpito llamar la atención, ni decirnos que estuvo mal o que no es así. Sino lo que el Señor quiere en verdad es que nosotros seamos una iglesia y seamos hijos de Dios. Que de mañana nos presentemos delante de Dios y esperemos. Que con el valor del Evangelio nosotros podamos decir: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué nosotros podemos esperar delante de Dios? Porque nuestro problema fundamental de Génesis 3 se resolvió a través de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas las tinieblas de Satanás fueron quebrantadas en nuestra vida en el momento que Jesucristo vino a ser nuestro único Señor y nuestro único Salvador. En Juan 14:6 la Escritura dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice la Escritura. En 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y seguramente nosotros pequemos también, estando ya en Cristo Jesús. Probablemente nosotros cometamos errores, pero ahí es donde tenemos que pararnos con el valor del Evangelio en nuestra vida. Un momento. Hay errores que se cometen, hay dificultades adversas también dentro de la iglesia, en la familia, en mi trabajo. Pero es ahí donde tenemos que darle valor al Evangelio y recordar 1 de Juan 3:8, que el Hijo de Dios apareció para deshacer todas las obras del diablo. Y eso es esperar en Dios. Eso es poder esperar delante de Dios. En Nehemías capítulo 1, después que los muros de Jerusalén habían sido derribados por completo, dice la Escritura que los remanentes que quedaron de esa cautividad estaban en gran mal y estaban en gran afrenta. Pero hubo un hombre como Nehemías que, al escuchar de su hermano Hananí lo que había pasado, dice que él se postró en llanto a orar y a ayunar por los remanentes que habían quedado en la cautividad. Y algo muy interesante: antes de empezar todo lo que Nehemías hizo por el pueblo de Israel y por los remanentes y por los muros de Jerusalén, dice la Escritura que él se paró delante del Dios de los cielos. Delante del Dios de los cielos. Y oró y ayunó. Y no solamente eso, sino que pidió perdón a Dios, a Jehová a Dios, por los pecados del pueblo de Israel. Aquí hay algo bien interesante que Nehemías hace, y Nehemías, cuando hace la oración, él no dice: Señor, perdóname a mí, Señor, yo me equivoqué, Señor. No individualiza la oración, sino lo que él hace fue pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel, que habían dejado a Dios, que se habían enrolado en la idolatría, habían sido influenciados por la fuerza de la oscuridad. Y le recordó además a Dios el pacto que tenía con el pueblo de Israel, que si volvían a él, el Señor los traería de todos los lugares que ellos habían sido esparcidos. Y por la oración de un hombre así, delante del Dios de los cielos, en oración, el Señor levantó una obra tremenda a través de Nehemías, que fue restaurar los muros de Jerusalén. Pero sobre eso fue restaurar el Evangelio, fue restaurar el pacto, la promesa de Jehová, Dios de Israel, con el pueblo de Israel. Y hoy en día nosotros estamos reunidos aquí por esa misma razón. Por esa misma razón. No solamente para individualizar nuestra oración, sino para orar por nuestros pueblos latinoamericanos, nuestros pueblos hispanohablantes, para hacer esa iglesia que se pare delante del Dios de los cielos, quebrantando toda la fuerza de las tinieblas, quebrantando toda la fuerza de la idolatría,
para bloquear toda esa época de drogas, de corrupción, de prostitución, toda esa época de maldad que está influenciando nuestras naciones. Es por esa razón que el Señor nos está llamando en esta época a ser hombres y mujeres de oración, que nos podamos parar en la mañana y decirle al Señor: Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, como lo hizo Jesucristo en Marcos 1:35, Marcos 1:35. Dice la Escritura que él, antes de empezar su ministerio, él se levantaba muy temprano a orar, y fue ahí donde él recibía la llenura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y esta semana el mensaje en la conferencia de remanentes y en el mensaje del púlpito, hoy en la mañana y en la tarde, la palabra nos habla de la oración, porque, hermanos, no hay nada más hermoso que nosotros experimentar que nuestra vida depende de Dios, que tu vida depende de Dios, que tus finanzas dependen de Dios, que tu salud depende de Dios, que no dependemos de la iglesia, no dependemos de la economía de la iglesia, no dependemos de la economía de mi familia, no dependo de la economía que tienen mis padres, no dependo de la economía del mundo, dependo de la economía que Dios ha preparado para mi vida. Por alguna razón estoy estudiando lo que están estudiando, por alguna razón estamos trabajando lo que trabajamos en una fábrica o en una empresa, porque nuestra vida, cuando depende de Dios, no puede haber nada más maravilloso que pararnos en la mañana y decir: Señor, gracias. Gracias porque mi vida depende de ti, estoy en tu mano, Señor. Porque a través de Cristo me diste la salvación y me quieres bendecir. Y David entendía eso. No había quien lo ayude a David cuando Saúl lo perseguía. No había quien lo ayude, no había el hermano mayor, no había alguien más grande que lo ayude. Pero David entendió: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando nosotros individualmente empezamos a experimentar esta hermosa palabra y esta hermosa verdad espiritual, Dios no tiene más remedio que bendecir tu vida, porque es la promesa del Padre. Si tu vida empieza a depender 24 horas, 24/7 de Dios, todas las bendiciones van a llegar a nuestra vida, sin duda alguna. Y aunque a veces pareciera que perdemos, a veces pareciera que perdemos el tiempo estando aquí a las 4 de la tarde los domingos. A veces pareciera que se pierde el tiempo entrando en oración 5 o 10 minutos en casa. A veces pareciera que perdemos. O a veces pareciera que perdemos alguna economía cuando de corazón damos la ofrenda, porque el mundo lo mira de esa forma. Pero los que entendemos y los que estamos en Cristo, tenemos que vivir con esta verdad espiritual de que todo lo que parece que perdemos en el mundo, dentro de Cristo es ganancia. Eso es lo que Pablo testificaba. Yo pierdo en el mundo, pero dentro de Cristo gano, porque mi vida empieza a depender 24/7 del Señor. Y por esa razón tengo que pararme todas las mañanas. Y presentarme delante de Dios. Y que el Señor escuche mi voz. Y esperar en Él. Es más fácil hablar con Dios que hablar con un amigo, o con la esposa, con el esposo. Cuando hablamos como un ser humano, científicamente nos acomodamos nuestras palabras, lo que queremos decir, queremos hablar bonito, queremos que se escuche bien. Pero cuando hablamos con Dios, podemos decirle de corazón lo que sentimos. Hay un amigo mío que cuando habla con Dios le dice barbón a Jesús, ¿no? Porque era barbón Jesús. Señor barbón Jesús, le dice, me pasa esto. Él me cuenta después cómo ora a Dios. Y ora con Dios de esa forma. Y eso es lo que pone Dios en su corazón. Y así, nosotros tenemos que tener nuestro método de oración con Dios. Buscar a Dios de mañana, muy temprano por la mañana. Buscar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Si queremos de rodillas, si queremos sentados, en un espacio en la casa, en un espacio en el trabajo, tal vez, si hay que empezar temprano. O cuando vamos de repente por el micro, o por el metro, por el autobús. Buscar a Dios de mañana es lo principal. Porque si tu vida depende de Dios, qué mejor que presentarnos a Él como el primero en nuestro día, al momento de levantarnos.
Entonces es ahí cuando nosotros vamos a empezar a experimentar que realmente el Evangelio tiene un valor único en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una escritora que se llama Rebecca Brown que hace 4 preguntas. Yo quiero compartir estas 4 preguntas porque en la semana, cuando veía estas preguntas y yo me las trataba de responder, de verdad que era muy difícil a veces, porque la primera dice: ¿cuánto de Dios usted desea tener? ¿Cuánto de Dios tú deseas tener? ¿Cuánto de Dios deseas tener? La segunda pregunta es: ¿quieres solo lo suficiente para asegurar que llegue al cielo cuando muera, pero no lo suficiente para que se sienta inquieto o incómodo? La tercera pregunta es: ¿cuánta interferencia de Dios permitirá usted en su vida privada, sus metas o sus sueños? Y la cuarta pregunta, que es hasta la cual hasta ahora no puedo responderla, es: ¿está dispuesto a que Dios haga en su vida lo que usted no desea? Creo que muchos de nosotros, cuando viene algo malo, le echamos la culpa al diablo y decimos: Satanás me quiere hacer caer. Pero muchas veces no es Satanás el que está tratando de engañarnos, porque Satanás no puede tocarte, porque ya su poder fue quebrantado por la sangre de Cristo, por la salvación. A veces es Dios quien nos está poniendo a prueba delante de una tormenta, o delante de un mar rojo, o delante de unas murallas de Jericó, o delante de un Jordán, para darnos cuenta si realmente tenemos el Evangelio como único valor en nuestra vida. Y si no estamos nosotros viviendo delante de Dios, si no estamos presentándonos delante de Dios cada mañana en oración, entonces buscaremos la excusa más fácil de Génesis 3. Es Satanás que me quiere engañar. Es una mentira grande del diablo. No es Satanás quien te quiere engañar. Es Dios quien quiere llevarte a un nivel diferente. Es Dios quien quiere poner a prueba tu vida de fe. Es Dios quien sabe que tienes capacidad, no para quedarte en ese lugar que estás ahora, sino para entrar como una tormenta fuerte a un nuevo espacio de bendición para tu vida de fe. Pero eso lo vamos a lograr cuando nos presentemos delante del Dios de los cielos cada mañana. Porque los problemas vendrán. Y ya no podemos echarle la culpa a Satanás. Porque el diablo ya está destruido. Dice la Escritura que Jesucristo aplastó por completo la cabeza de Satanás. Entonces cuando viene algo en nuestra vida, un problema, una situación fuerte, ya no le demos importancia al diablo. Ya no digamos: Satanás, tú me quieres engañar, tú quieres engañar a la iglesia, estrategia de Satanás. No, mentira, ya se destruyó todo. Señor, ¿a qué nivel me quiere llevar? Señor, ¿qué puerta estás preparando para que mi vida sea bendecida? Señor, ¿qué finanza estás preparando dentro de este problema que tengo financieramente? Señor, ¿qué crecimiento espiritual me estás dando a través de este problema interpersonal que tengo con aquella persona? ¿Qué quieres, Señor, que yo crezca? ¿En qué área quieres que yo crezca? ¿Por qué te interfieres, Padre, en mi vida, en las cosas que yo no deseo que tú interfieras? Pero el Señor entra ahí porque el Señor tiene que trabajar para que Él cumpla su plan en tu vida. Satanás no puede parar el plan de Dios en nuestra vida. Somos nosotros muchas veces que paramos ese plan. ¿Por qué? Porque nos falta tal vez pararnos y decir: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta semana ha sido la conferencia de remanentes y hemos estado con los remanentes, con los chicos compartiendo, y el Evangelio tiene un valor único, rejuvenece a las personas. Yo he estado compartiendo con la hermana Isabel y con mi madre y parecían 2 remanentes de 15 años en la conferencia. No tenían sueño, estaban fuertes, estaban ahí conversando, cantando, adorando. Es porque el Evangelio tiene un poder único. Y cuando nos paramos delante del Dios de los cielos, el Señor no tiene más remedio que bendecir nuestro estado espiritual, nuestro estado físico. No tiene más remedio que bendecir nuestras finanzas, que bendecir nuestra vida de fe, y que hacernos entender que el problema que viene no es culpa del diablo, porque está destruido. Es Dios quien está trabajando para crecer individualmente, para crecer en relación interpersonal y para crecer como iglesia, porque Dios está llamando a una nueva generación. Una generación que pueda conquistar con el Evangelio. Una generación que pueda realmente compartir y proclamar que Jesús es el Cristo. Pero no solamente de boca, no solamente parado aquí en este púlpito, sino desde nuestra vida misma.
con una integridad única, porque si mi vida depende de Dios, no tengo por qué depender de nadie más espiritualmente. Porque ya el Señor abrió el trono celestial para nosotros. Mateo 16, del 13 al 20. Nos dio las llaves del reino, para abrir y para cerrar, para atar y para desatar. Entonces, hoy nosotros tenemos que vivir pensando, no solamente en nosotros mismos, sino en todos los jóvenes del campo hispanohablante. Porque, como ya decía Nehemías en el capítulo 1, hay remanentes que han quedado, que no conocemos todavía, que el Señor ha guardado. Hay una generación que el Señor ha guardado, como guardó el movimiento de Mizpa. Hay una generación que el Señor ha guardado, como guardó en el movimiento de la ciudad de Dotán. Hay una generación que el Señor ha guardado, como guardó en las sinagogas, en la época del libro de los Hechos. Hay una generación que el Señor ha guardado, que guardó para salvar Roma, después que Pablo pasó. Y hoy en día, porque es el mismo fluir del mensaje del Evangelio, hay una generación que el Señor ha guardado para proclamar a Cristo en todos los campos donde se habla en la habla hispana. Amén. Hay una generación y nosotros somos parte de esa generación. Estamos creciendo con esa verdad espiritual. Hay una generación que el Señor ha guardado. Si nosotros creemos hoy, si tú crees hoy que tú eres parte de ese rompecabezas, de esa generación, pero de verdad creerlo, que el Señor ha guardado, entonces realmente empezaremos a disfrutar el valor único que tiene el Evangelio en nuestra vida. Y empezaremos a depender de Dios. Porque ya mismo, y esta semana constantemente me lo repetía yo mismo, cuando una persona depende de Dios, no importa el lugar donde uno se encuentre, ni la circunstancia en que uno se encuentre. En el desierto, Dios se encontró con Agar y bendijo a Agar porque tenía una promesa. En el desierto, Dios entrenó a Moisés por 40 años. En el desierto, Dios se dio a conocer a Israel repetidamente durante 40 años. En el desierto, Dios entrenó a David para ser rey. En el desierto, donde Elías se escondió del rey Acab, fue alimentado por cuervos. En el desierto, donde huyó Elías de Jezabel y fue encontrado por Dios en el mismo monte que a Moisés. 1 de Reyes 19. En el desierto, donde Juan el Bautista vivió y ministró. En el desierto, donde nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, el Señor siempre tuvo la victoria sobre aquellos que realmente se sujetaron al pacto y se presentaron delante de Dios de los cielos en oración. Amén. Y si hoy sientes que tu vida, o si sentimos que nuestra iglesia está en el desierto, pues estamos en la mejor oportunidad de experimentar realmente el poder de Dios, de experimentar realmente el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende del Dios de los cielos. Y cuando yo me paro delante del Dios de los cielos, no hay nada ni nadie que pueda detener ese rumbo. Ya no es Satanás, porque Satanás está destruido. Satanás está destruido por completo. Es Dios quien me pone a prueba. Es Dios quien se interfiere muchas veces en las cosas que de repente a mí no me gusta, para hacerme crecer, para llevarme a otro nivel, para decirme, mira, ya se cumplió ahí lo que tenías que hacer, ahora tienes que salir de ahí. Y para salir de ahí, tengo que incomodarte. ¿Por qué? Porque si no te incomodo, te vas a poner quieto ahí y no te puedo dar lo que he preparado en este lado. Así que el Señor empieza a movernos, a inquietarnos, empieza a hacernos cosquillas. Es como cuando Zion no quiere comer o no quiere bajarse del coche. Tengo que bajarlo porque tengo que llevarlo a la cama o porque tengo que ponerme en el carro para partir. Y si yo lo saco de golpe, lo hago llorar. Pero si lo empiezo a incomodar, empiezo a jugar con él, le digo, ay, mi amor, mira esto y lo otro, se empieza a reír y en eso que se ríe se va olvidando. O a veces se me pasa la mano y lo hago llorar. No creo que Dios se le pase la mano con nosotros, que nos haga llorar, tal vez sí, pero nos va incomodando para sacarnos ese nivel a otro nivel. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el potencial que tenemos. Yo siempre digo esto, yo no, con los chicos que me encuentro, yo no sé con quién estoy hablando. Yo no sé quiénes están sentados en este lugar. Ahora son remanentes, estudiantes de tercero, de cuarto,
Pero mañana más tarde pueden ser, en la gracia del Señor, grandes profesionales, grandes empresarios, grandes hombres de negocios, líderes políticos, madres, padres de tremendos hombres evangelistas tal vez, no lo sé. Nuestro tiempo es hoy, es cierto. Y seguramente el Señor tiene que incomodarnos para crecer. Oliver, que está atrás, está estudiando para ser director de cine, y ya lo fastidiábamos en la semana, le decíamos: Oliver, hay que sacar una foto contigo porque el día que seas famoso, hombre, no te vamos a poder ver. Y él se reía. Es una broma sana, pero si a Dios le place, porque la vida de él depende de Dios, y es llevado a ese nivel para compartir el Evangelio de Jesucristo, para hacer películas que proclamen a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué no? ¿Por qué no? O como José, un gobernador que fue, probablemente aquí también haya una persona, o un remanente que esté escuchando, o un remanente que esté preparado en el campo. Pero tenemos que hoy aprender nosotros que nuestra vida depende de Dios, y que venimos a la iglesia a dar el culto para que nuestra vida se presente delante del Dios de los cielos y podamos orar, y podamos empezar nuestra semana en oración, y mañana al despertar recordar el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Que es lo más difícil muchas veces esperar. Es lo más difícil esperar. Porque cuando esperamos es cuando vienen las ideas. Cuando esperamos es que viene la incredulidad. Cuando esperamos es que pensamos que Satanás nos está queriendo engañar. Pero no es así. Cuando esperamos estamos experimentando la obra del Espíritu Santo. Cuando esperamos quietitos estamos experimentando la guía del Espíritu Santo. Y cuando esperamos más quieto aún, sin decir nada, estamos experimentando la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando empieza el poder de Dios a orar en nuestra vida, it's finished. Se acabó. Como se dice en coreano. Se terminó. Se terminó. Ese es el poder del Evangelio que tenemos nosotros. Por eso, esta semana concentrémonos. Y en las mañanas presentémonos delante de Dios de los cielos, en oración, y esperemos. Esperemos lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Esperemos lo que el Señor va a hacer en nuestra iglesia. Esperemos lo que el Señor va a hacer en el campo. Good. Se terminó. Ese es el mensaje de hoy. No es Satanás. No pienses que es Satanás que te quiere engañar. Es Dios quien te quiere llevar a un nivel distinto. Ejemplo, José. Si José hubiera pensado: Satanás me quiere engañar siendo esclavo, mentira. Es Dios quien me pone como esclavo. Si José hubiera pensado: Satanás que me tiene en la cárcel, mentira. Es Dios quien estaba preparando en la cárcel. Si no hubiera dicho cuando fue gobernador: es Satanás que me quiere poner de gobernador, y hubiera desechado una gran oportunidad. Pero él entendía que cada nivel era Dios quien lo estaba llevando. Lo mismo que Moisés. Moisés, hasta que entendió después de 40 años, dijo: no es Dios quien me está poniendo otro nivel de vida. Hoy en nuestra vida sí, igual. ¿Por qué? Porque poseemos el gran misterio que es el nombre de Jesucristo. Esta semana, Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré la gran obra, la guía, la llenura del Espíritu Santo para la evangelización de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi nación y de todo el campo hispanohablante al cual el Señor nos ha llamado en este siglo XXI. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia. Señor, ayúdanos a renovarnos, Padre, en oración. Señor, en la Escritura vemos que después que los hijos de Dios, Señor, o la iglesia, los primeros cristianos oraban, grandes obras se levantaban. Que este tiempo, Señor, podamos experimentar esta semana el Salmo 5:3, en que tu palabra nos dice, Señor: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, quebrantamos todas las fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesucristo
y exaltamos solo a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.